Ya de nuevo. Se cortó. Se cortó. Bueno. Bien. Eh, Tuvimos una interrupción. Va Amén. cambiando tu historia, Seguimos, cambiar seguimos, tu seguimos. cautiverio, Amén. va a poner todo en su lugar. Tuvimos una interrupción de internet. Son cosas que pasan. Él es Pero el vamos a mismo continuar. y no cambió. Amén. Operó en el pasado y hoy va a trabajar en tu vida Gloria a Dios. para finalizar tu dolor, para el Amén. cielo, tierra y mar, para Bueno, hacer se cortó el internet. No hay problema. Podemos continuar. Gracias a Dios. no importa cuánto tiempo tienes Estaba mencionando que este rey era el rey más sabio. El rey más sabio de todos los sabios. Este rey estructuró a Israel en 12 regiones administrativas. En 12 regiones administrativas. ¿Con quién se casó Salomón? También hemos estudiado. Estamos haciendo un breve repaso nada más. Estamos haciendo un breve repaso. Bendiciones, Dios lo bendiga a nuestra hermana Ceci Rivera. Bendiciones, Dios lo bendiga abundantemente. Gracias por estar en contacto con nosotros. Nuestra hermana Daisy Cruz, Dios lo bendiga abundantemente. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Gracias por estar en nuestro estudio bíblico y vamos a continuar nuestro estudio bíblico. Pregunté, ¿con quién se casó Salomón? Muy bien, con la hija de Faraón. Muy bien, con la hija del rey Faraón. Este rey Faraón, según la historia, se llamaba Siamón. Eso está en el estudio del antiguo Egipto. Decía que Salomón había estructurado a Israel en 12 regiones, lo había para administrarlo, y cada región o cada tribu le abastecía a Salomón un mes. Durante todo ese mes, ese tribu se encargaba de abastecer todo lo necesario para el rey. Al otro mes le tocaba el otro tribu, y al otro mes otro tribu. Y así fue como administró Salomón su casa. Hizo alianzas. ¿Con quién hizo alianzas? Ya hemos visto con Egipto, a través de un matrimonio político. Bueno, el asunto en la historia, hemos comentado eso, no dice la Biblia, pero este hombre Salomón era muy sabio, que Egipto quiso apoderarse de todos los tesoros. Hemos hablado algo de eso, probablemente rápido, pero él amenazó de querer destruirlo, y Salomón tenía unos escudos grandes y había acondicionado el terreno para esperarle a Faraón en un valle. Y cuando estos hombres llegan al valle, Salomón estaba en una altura con su ejército allí, con unos escudos grandes. La palabra habla de unos escudos grandes. Todos eran de oro. Y dice que en su momento dado, el sol brillaba en esas horas. Ellos voltean su escudo y ese reflejo del sol viene a la cara de los caballos y los soldados, y cuando ellos están por llegar a donde estaban los soldados de Israel, había un abismo, había ahí un abismo donde todos comenzaron a caer ahí y ellos no sabían qué estaba pasando porque no veían. Así murieron. Ante estas circunstancias, Faraón no tiene otra cosa más, porque perdió todo su ejército, que hacer las paces con Israel. Por eso hace una excepción de que una mujer egipcia se case con extranjeros. Para ellos no era posible eso. Pero acá vemos una excepción, que dentro de su costumbre egipcia
ellos hacen esta excepción. Bueno, un asunto político. La Biblia lo tiene eso como un asunto político. Bien. Hizo alianzas también con Irán de Tiro, que es India. Dice la palabra que ellos traían pavos reales, monos, traían animales, leones. Y dice que en su trono habían dos tigres vivos. Y dice la palabra que Salomón podía hablar con los animales. Tenía ese don de poder hablar con los animales. Hay personas que hablan con las flores, con los pajaritos, y no se entienden, los animales se entienden. Pero esta particularidad de Salomón dice que disertó acerca de peces, de aves, de animales, de ganado, de todo eso. Bueno, eso es lo que hemos estudiado y lo que dice la Biblia. También hizo una alianza con el reino de Sabá, Yemen. Usted busque en la palabra, en Google, la ciudad de Yemen. Busque actualmente cómo está. Ese lugar existe, el reino de Sabá, la reina del sur. Jesús hace referencia. La reina del sur condenará a esta generación. ¿Qué significa eso, pastor? Estamos en estudio bíblico. ¿Cómo es eso que la reina del sur va a condenar a esta generación porque no va a tener excusa? Lo que está diciendo aquí es que esta reina de Sabá, para ir a Jerusalén, para llegar a Jerusalén desde el sur de África, para llegar hasta Jerusalén, ¿cuánto de recorrido, cuántos kilómetros de recorrido era? No dice la palabra de Dios esto, pero en el estudio podemos nosotros ver que son 2.400 kilómetros. Por eso es importante el estudio. 2.400 kilómetros de viaje. Podrían ir por tierra, por tierra o por mar Rojo. Algunos hacen referencia que ha demorado como 150 días en pleno sol, o de repente en el desierto, con calor en el día y frío en la noche. Y esta mujer tuvo que llegar al llegar hasta el Egipto, y de Egipto cruzar todo ese desierto para ir y llegar a Jerusalén. Dice que fue con un séquito grande. La palabra de Dios dice, un séquito muy grande. Significa que había personas, muchas personas, que cuando llegó a Jerusalén, séquito muy grande, wow. ¿Cuántas personas irían? Por supuesto, para ir 150 días tenían que tener todo. Agua, comida, personas que sirvan, personas que puedan ayudarle allí, hombres que puedan estar listos para guardar la seguridad de la reina, y todo un séquito, como dice la palabra. Bueno, eso es lo que dice la palabra, y hace referencia a Jesús, que esta reina de Sabá buscó la sabiduría de Salomón. Y Jesús dijo, he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Qué está diciendo Jesús? He aquí más que Salomón en este lugar. Yo estoy aquí, sin embargo, no me valoran. Estoy aquí más que Salomón en este lugar, sin embargo, me están desechando. Esta reina de Sabá también condenará a esta generación. La palabra de Dios está siendo dada a todo el mundo. Estamos hablando de que solamente Jesucristo es el único que puede salvarnos, salvarte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero rechazan a Jesús. Está la palabra cerca, a tu lado, ni siquiera 1 kilómetro has caminado. Hoy día está la palabra tan cerca, pero como llueve no quieres ir a la iglesia. O algunos ponen pretexto de que, bueno, la pandemia.
pero la palabra nunca durante este tiempo no se ha cortado. Ha seguido predicando y gracias a Dios por eso estamos llegando a mucha gente, a muchas personas que jamás habíamos nosotros imaginado. En estos momentos nos están viendo de todo el departamento del Perú y gracias a Dios por ello. La vez pasada nos envió una nota de Colombia, la vez pasada también de Bolivia, de Argentina. Gracias a Dios hemos roto barreras y gracias a Dios por eso. Entonces, teniendo oportunidad de encontrar a Jesús, sin caminar 2.400 kilómetros, sin pasar las peripecias que pasó esta reina, lo tienes tan cerca, pero a Jesús lo rechazaron. Hoy en día también a Jesús lo rechazan. A eso se refería Jesús. No tendrán excusa, porque esta reina de Sabá los condenará y les dirá: yo he caminado tanto, he sufrido tanto para escuchar a Salomón, pero he aquí, mayor que Salomón está en este lugar. Bien, qué tremendo. También ya hemos hablado de la reina de Sabá. No encontramos eso en la Biblia, pero en los escritos etíopes, hace una referencia de que la reina de Sabá tuvo un hijo de Salomón. No está en la Biblia eso. Tuvo un hijo. La historia etíope lo dice así. ¿Cómo se llama? Menelik I. Los reyes de Etiopía. Dentro de los reyes de Etiopía está este joven Menelik I. Dice que a los 22 años él quiso conocer a su padre y él regresa a su padre, donde él le da un encargo y le da un regalo. Y uno de los regalos, porque ya Salomón estaba en una situación difícil, según no sabemos, cuando murió Salomón, este hijo tuvo el deseo de poder estar allí, y es allí donde él se lleva el arca. Las historias etíopes hacen referencia de eso. Y por eso es que nunca se encontró el arca. ¿Dónde está? Bueno, no lo sabemos, tampoco lo sabemos. Puede ser, puede que no. Son escritos nada más. En la segunda mitad de su reino cayó en la idolatría. Salomón cayó en la idolatría inducido por mujeres extranjeras. ¿Cuántas reinas tuvo en su harén? 700 reinas. Mujeres extranjeras de todos los lugares que eran reinas, Salomón los hizo llegar a Jerusalén. 700 y 300 concubinas. 1000 en total. Eso era las personas que estaban en su harén. Para dar mantenimiento a eso. Mire, habían siervas, habían personas que daban el servicio a esas personas. Bueno, la Biblia habla de 1000 mujeres. Estas mujeres en su mayoría eran extranjeras, desviaron el corazón de Salomón. Bien, se le atribuye algunos escritos. ¿Qué libros escribió Salomón? A ver, contésteme. Muy bien. Proverbio. Muy bien, buena respuesta. 20 Cantar de los Cantares, pastor. Exacto. También Cantar de los Cantares. Eclesiastés. Muy bien, 20 de nota. Esos fueron los escritos de Salomón que conocemos. Sabiduría, hay un libro que se llama Sabiduría. Fueron escritos de Salomón. Parte de los salmos, no todos, parte de los salmos están allí también insertados de lo que Salomón había escrito. Hay otros escritos más, como las odas de Salomón. Hay otros escritos donde podemos de repente especular otros escritos,
el testimonio de Salomón, otros escritos más como algunos que tienen que ver con cierto tipo de encantamiento en los hechos de Salomón, ahí, en el libro de los hechos de Salomón. Bueno, no, estos no son divinos, digamos. Bien, ¿cuántos años reinó en Jerusalén? 40 años. Él reinó 40 años, igual que su padre. ¿A qué edad empezó a reinar? Su padre empezó a reinar cuando era joven, de 30 años. Pero él era más joven que su padre. Más joven que su padre. Era un muchacho, dice la palabra. Según hace referencia que él tenía 20 años. 20 años de edad. Jovencito. Jovencito. Su padre murió a los 70 años. Reinó 40 años, quiere decir entonces que vivió en total 60 años. Eso encontramos, no dice la palabra cuánto, pero tenemos más o menos ese dato, 60 años. Bien, hasta ahí hay algunas preguntas, de repente usted nos puede hacer algunas preguntas. Estamos en el estudio bíblico. Bienvenido a nuestra hermana Marta García, Dios lo bendiga. De nuestra hermana de Huacho, Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos de Huacho, Dios lo bendiga a nuestros hermanos de Vegeta también, que Dios los siga bendiciendo grandemente. Gracias al Señor. Hermano Imer Galvez, Dios lo bendiga, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Le estamos extrañando, hermano, Dios lo bendiga. Gracias al Señor. Janet Díaz, bendiciones, que Dios lo siga bendiciendo abundantemente. La gracia del Señor sea para con todos ustedes. Gracias al Señor. Amén. Hermana Idalia, bendiciones a este estudio bíblico. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes a través de este medio. Disfrutemos. Gracias, Señor. La fuente de amor lo encontramos en Jesucristo. Está escuchando Radio Rosa de Sarón. En vivo estamos saliendo. Radio Rosa de Sarón. Gracias a Dios. Con los santos en sus alabanzas. Amén. Con mi canto también me uniré. Con los santos en sus alabanzas. Con mi canto también me uniré. Amén. Gloria a Dios. Bien, dice la palabra de Dios en el capítulo 11 de Primera de Reyes. También lo encontramos en el libro de Crónicas, capítulo 9. Este mismo pasaje lo encontramos. 11:41 de Primera de Reyes. Dice la palabra de Dios: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no están escritos en el libro de los hechos de Salomón? Ese es un libro que se perdió, no lo tenemos. Acá dice, ¿cuántos son los libros perdidos? Dice acá, ¿y no están escritos en los libros de los hechos de Salomón? Ese libro, Hechos de Salomón, no lo tenemos. ¿Qué habrá ahí? ¿Qué más cosas habrá ahí? Ajá. Hay otros libros que también no lo tenemos, pero hace referencia a la palabra de Dios. En 2 Samuel hace referencia al libro de Aser, el libro de Jaser. Sería bueno que usted lo lea. Ese libro nos ayuda mucho para saber cómo fue el panorama de la época de José. A propósito, ¿a qué edad murió José? José era muy jovencito, bien jovencito, el penúltimo hijo de su padre, y murió primero que sus hermanos. Murió primero que sus hermanos.
los hermanos murieron después. ¿A qué se debe que murió tan rápido? Dice, ¿no? Bueno, acá encontramos a Salomón que murió a los 60 años, 10 años menos que su padre. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no están escritos en los libros de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Así de escueto nos habla la muerte de Salomón. No nos da más detalles. Como en la muerte de David sí hubo unos detalles, pero no nos da más detalles. ¿Quién fue Roboam? ¿Quién fue la mamá de Roboam? Buena pregunta. A ver, estudios de la palabra de Dios. ¿Quién fue la mamá de Roboam o la esposa de Salomón? ¿Cómo se llamó? Ah, mira, ¿ve? Usted no sabe. Primera de Reyes, capítulo 10. Vamos a ver. Bueno, esa es otra referencia. Cuando usted encuentra en la Biblia y comenzó a reinar tal hijo de tal, su madre fue tal, ahí están los detalles. Ahí están los detalles. Por eso hay que estudiar bien la palabra. Hay que estudiar la palabra con lápiz y papel. Por eso estamos en estudio bíblico. Y acá hace referencia que Roboam era hijo de una mujer amonita. ¿Qué? Así es. Roboam era hijo de una mujer amonita, de Amón. Pero eso estaba prohibido, no estaba permitido, claro. Como dije, las mujeres extranjeras pervirtieron, alejaron a Salomón de su corazón de amar a Dios. Y estas mujeres extranjeras indujeron a Salomón a la idolatría. Y eso es lo peor que puede haber. Estuvimos diciendo de que Dios puso adversarios, 3 adversarios a Salomón por causa de la idolatría, porque se alejó de Dios. ¿Sabes qué cosas son 3 adversarios? Hemos estado estudiando la vez pasada acerca de un rey donde Dios le puso un adversario, uno solo, que se llamaba Asael. Asael era un hombre muy malo, tan perverso, que abría los vientres de las mujeres y mataba a sus hijos. Un hombre muy malo, un rey sirio. Un solo adversario, pero estos son 3 adversarios. Hemos hablado de eso ya la vez pasada, los 3 adversarios que tuvo Salomón. Uno de ellos fue Jeroboam. No estoy hablando de Roboam. Jeroboam, ¿era su hermano? No, era un siervo de Salomón. Y acá encontramos en la palabra que sucedió, su hijo sucedió en el reino, ¿cómo se llamaba? Roboam. Bien, pastor, me dejó usted con la duda. ¿Cuál es el otro nombre de Salomón, pastor? Usted pues no me ha contestado. Bueno, pues eso lo estoy haciendo para que usted pues se pregunte. Y ahorita otra pregunta, pastor. ¿Quién fue la esposa de Salomón? ¿Quién es esa mujer amonita, madre de Roboam? ¿Cómo se llama? ¿De dónde está eso? Por eso es importante el estudio de la palabra. Hijo de una amonita. ¿Cómo se llama? Bueno. Dios los ayude para que podamos estudiar la palabra de Dios. Bien. Mire, tras la muerte de Salomón,
se produjo una división, la división del reino. Eso ya también fue profetizado porque Dios estuvo en el asunto. Ya hemos hablado de un hombre profeta. Todos estos hombres profetas estaban siendo adiestrados por un profeta mayor. Durante la época de Elías habían hijos de los profetas. Durante la época de Eliseo habían hijos de los profetas que estudiaban. Eran discípulos de Eliseo. Y uno de ellos, por encargo de Eliseo, le dice, ve a tal lugar y unge a Jehú. Y apenas unges, corre, sal de ese lugar. Eran discípulos de Eliseo. Y este hombre es ungido por uno de estos. Y acá él le da una palabra a Jeroboam. Este hombre profeta va con una capa real, muy hermosa, nueva, dice la palabra, nueva. Y dice que en su delante, bueno, no hay casualidades, pero Jeroboam se va al campo y le encuentra a este profeta con una capa real. Imagino a este hombre Jeroboam, una capa. ¿Quién es ese rey? Y cuando él se acerca, era un profeta. Y le dice, mira, te puedo dar esta capa, todo. Pero comenzó a romperlo. Y lo rompe en 12 pedazos. Yo me imagino a Jeroboam, uno de los adversarios de Salomón. ¿Qué estás haciendo con una capa nueva? Lo estás malogrando, esa es una capa real. No cualquiera usaba capa en esa época. Y le dice, mira, ¿quieres que te dé? Está bien, te voy a dar. Y le da 10 pedazos. Y se queda con 2. Era una palabra profética del profeta, del teatro del profeta hemos hablado. Y le da 10 pedazos y le dice, estas son las 10 tribus que tú vas a tener. Y 2 se quedarán y 1 se quedará allí, por amor a mi siervo David. Y esa tribu es Judá y la otra tribu es Benjamín. Bien, tras su muerte se produjo la división del reino. Los tribus del norte se independizaron. Los tribus del norte de Israel. ¿Cuál fue la capital de Israel? ¿Cuál fue la capital de Judá? Pastor, me está confundiendo. No, estamos estudiando la palabra de Dios. Los 10 tribus del norte tenían su capital, que era Samaria. Las 10 tribus. La ciudad céntrica era Samaria. ¿Usted se acuerda de Acab? Ahí estaba. Su padre fue el que dijo, este monte, aquí vamos a adorar. Ya no vamos a ir a Jerusalén. Aquí vamos a adorar en este monte. ¿Usted se acuerda de la mujer samaritana? Cuando le pregunta a Jesús, le dice, Señor, nuestros padres dijeron que tenemos que adorar en este monte. Pero sin embargo los judíos dicen que tenemos que ir a Jerusalén a adorar al monte de Sión. ¿Dónde tenemos que adorar entonces? Qué tremenda lección Jesús le da a esta mujer samaritana. Esa era de Samaria, era la capital de esas 10 tribus. La que quedaba era Judá y Benjamín. La capital de Judá era Jerusalén, de Judá. Por amor a esa tribu de Judá, por amor a David, de ahí de esa tribu de Judá, viene nuestro Señor Jesucristo. Ese trono nunca fue derribado. De la raíz de David, cuyo trono nunca caerá. Esa palabra profética está hasta ahora. Entonces tenemos aquí este hombre, Jeroboam, que vino de Egipto, lo trajeron de Egipto, comienza a ser el adversario de Salomón. El reino de Judá, 2 tribus del sur, las tribus del sur, Benjamín y Judá, se quedan con 2 tribus. ¿A qué edad murió? 60 años. ¿Murió en dónde?
en Jerusalén. En Jerusalén. La pregunta que quiero hacerles a ustedes: ¿murió Salomón aún en apostasía? Tercera pregunta. Está bien, les voy a dar la respuesta. El otro nombre de Salomón también era Jedidías. Usted la encuentra en la palabra eso. Está en la Biblia. Jedidías era el otro nombre de Salomón. No le voy a dar todo mascadito. Usted búsquelo, pues. Búsquelo. Tómese el trabajo de estudiar la palabra de Dios. El nombre de la esposa de Salomón era Naamán. Naamán. Era amonita. Amón, de los hijos de Amón, no de Moab. Los dos, Moab y Amón, eran hijos de incesto de Lot. Y siempre han sido enemigos de Israel. Pero sin embargo, Roboam tenía sangre extranjera, sangre amonita. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto. Estoy leyendo Primera de Reyes capítulo 12. Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam a toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Estaban pidiendo que bajen los impuestos, que no esclavicen mucho a la gente, que estaban haciendo las construcciones y todo lo demás, a cortar piedras. Era un lugar pésimo. Y uno de ellos era Jeroboam, que cuidaba eso. Y él, cuando se rebela, Salomón quiere matarlo, pero él huye. Ahora regresa. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Le están haciendo una petición a Roboam. Roboam era joven, y él les dijo: idos, y aquí en 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él pidió consejo también a los jóvenes. Dejó el consejo de los ancianos que habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Le dijo: ¿cómo aconsejaréis vosotros que responde este pueblo? Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. ¿Qué respuesta le doy? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyelos algo. Así le hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues su padre se os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam según el rey lo había mandado, diciendo: volveos a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos. Ahí se produce la división. Se cumple la palabra profética.
Es así cuando el profeta habla, cuando Dios habla a través de un hombre, a través de un hijo, a través de un siervo. Pero muchos no quieren escuchar la palabra que da esta autoridad. Y ahí ya viene a veces el fracaso. Y dice la palabra, y no oyó el rey al pueblo porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam. Lo que estábamos hablando era discípulo de Eliseo, Ahías silonita, hijo, lo dijo a Jeroboam, hijo de Nabat. La pregunta, ¿murió Salomón aún en apostasía? ¿Fue salvo Salomón? La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados y lo confiesas de todo tu corazón y te arrepientes de ello, Él va a perdonar todos nuestros pecados y toda nuestra maldad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si Salomón se arrepintió, de seguro está con el Señor. Pero si él no se arrepintió, no está con el Señor. Mire, segunda de Samuel, leamos la palabra. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 14 y 15. Dice la palabra, segunda de Samuel 7, 14, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Otro profeta. ¿Usted se acuerda de Natán? Otro profeta dándole una palabra para su hijo. Y miren, acá dice la palabra, pero mi misericordia no se apartará de él. Este texto nos confirma, ya había una palabra profética acerca de Salomón. Mi misericordia no se apartará de él. Esta es una palabra que nos puede confirmar que Salomón sí tuvo una oportunidad. La otra es que el libro de Eclesiastés fue escrito al final de su vida. Al final de su vida. Y nos da un indicio de una renuncia de su caída hacia la vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hace un resumen de toda su vida. Los que me están siguiendo en los días domingos acerca de Eclesiastés, estamos en el capítulo 10, gracias a Dios por ello. Yo sé que le está ayudando mucho en su crecimiento espiritual a aquellos que me están siguiendo en esta palabra. Usted ha encontrado mucha riqueza en el libro de Eclesiastés. Y este libro está escrito por Salomón y ahí hace su referencia. Y hace una confesión donde aparece como que él se arrepintió de todas las cosas que había hecho. Mire, vamos a leer un ratito Eclesiastés. Mire lo que dice la palabra. En cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios, lo está diciendo. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Está escribiendo los últimos días. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros y de la congregación dadas por un pastor. Esas son palabras para nosotros también.
Pero hay algunos que no les gusta que el pastor les dé, que les exhorte. Y se molestan con el pastor, porque son palabras que van con aguijón. ¿Qué se ha creído este pastor? ¿Quién le ha puesto como pastor? No quieren escuchar. Y se les da una palabra, pero gracias a Dios por aquellos que sí escuchan y que sí consideran la palabra de un pastor porque aman a su pastor. Dice la palabra: ahora pues, hijo, a más de esto, sea amonestado. Eso quiere decir que él fue amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Él había escrito varios libros, no solamente lo que está aquí. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Está dando su resumen. Y dice la palabra: el fin de todo el discurso oído es esto: teme a Dios. Si él lo está diciendo es porque él lo hizo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí está dando su resumen. Él había dejado sus mandamientos, pero estas palabras nos está indicando como que hay un arrepentimiento. Pero ojo, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero, no de palabras, no fingido, no. Un arrepentimiento de verdad, cuando hay un cambio en mi vida, no en la vida de la otra persona, no, en mi vida. Aquellas personas que dicen: pastor, yo quiero que esta persona cambie, después yo voy a cambiar. Esos son falsos. Esperando que cambie la otra persona para que esta persona pueda cambiar, esos son los falsos. Porque un arrepentimiento sincero, un cristiano verdadero, bien claro está la palabra, va a haber un cambio en tu vida. Pero si sigues hablando las mismas palabras de antes, sigues maldiciendo, sigues teniendo odio en tu corazón, eres falso o falsa. Si sigues dando esas palabras de maldición en vez de vida, tienes pensamientos malos y sospechosos, quieres hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Qué cambio hay en tu vida? ¿De qué cambio estás hablando? ¿De qué arrepentimiento? ¿De qué me estás hablando de que eres cristiano? ¿De que eres cristiana? Eso es mentira. Eso es lo que tenemos, el estudio de la palabra. Espero que estés reflexionando acerca de este estudio de la palabra. Y gracias a Dios por esta palabra. Y dice: el fin de todo discurso. ¿Qué más puedo hablar? ¿Qué más puedo decirte? ¿Qué más puedo predicarte? El fin de este discurso es: teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay otra cosa más. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Todo lo que salga de tus labios, Dios te va a juzgar. Todo lo que hagas de tus manos, todo pensamiento malo, Dios va a juzgar. Va a haber un juicio. Acá lo está diciendo: Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Qué fácil es engañar al pastor. Qué fácil es enseñar al líder, a tu autoridad. Pero a Dios jamás vas a engañarlo. Jamás le vas a engañar. ¿Y acaso no sabes que Dios nos dice muchas cosas encubiertas de ti? Esas son cosas que Dios no nos permite hablar. No nos da permiso a hablar. Pero sí sabemos. ¿Por qué? Porque un amigo le dice sus secretos a otro amigo. Mire lo que dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Murió Salomón aún en apostasía? Ya usted tiene la respuesta. Dos cosas hemos dado: la misericordia de Dios, la mano soberana de Dios. Pero no fue así con Saúl, porque lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Mire lo que dice
cómo aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Eso sí está claro. Saúl sí, no podemos verle quizás a Saúl en el cielo. Pero podemos de repente, si tú estás bien con Dios, estamos bien con Dios, podemos verle. Quiero conocer a Salomón. Quiero conocerle a Abraham para hacerle una pregunta. Nunca encontré esta respuesta. Ahora quiero verle. Quiero hacerle una pregunta a Salomón, ya que él es el sabio. Me va a dar una respuesta a mi pregunta. Gracias a Dios. Espero que este estudio de la palabra haya sido edificación para tu vida. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Hemos aprendido mucho de Salomón y gracias a Dios por eso. Que Dios lo siga bendiciendo abundantemente. Daisy Cruz, Dios lo siga bendiciendo. Gracias por estar con nosotros. Hermana Ginette, gracias a Dios por estar con nosotros. Ayuda, que Dios lo bendiga. Nuestro hermano John, la gracia del Señor sea también. Hermana Gloria Sáenz, Dios lo bendiga abundantemente. La gracia del Señor sea abundante para su vida. Gracias al Señor. Dios lo siga bendiciendo a nuestros hermanos que han estado en contacto con nosotros. Gracias al Señor. Dios lo bendiga abundantemente. Bien, terminamos con una canción de la radio Rosa de Sarón. Estamos transmitiendo en vivo en la radio. Usted nos puede ver también. Usted quiere seguir los estudios de la palabra, usted lo puede encontrar también en el canal de YouTube. Ahí puede encontrar Máximo García. Ahí puede encontrarnos también en los estudios bíblicos, los días domingos, los días martes, nos puede usted encontrar allí. Amén. Que Dios los siga bendiciendo abundantemente, que el gozo y la paz del Señor sea con ustedes. Nos estamos despidiendo, no sin antes decirle, cuídese hermano, no dé tregua, cuídese, cuídese bastante, ponga su mascarilla, su facial si va a salir a otros lugares, no dé tregua. Esta semana es crucial, esta semana, los contagios de Navidad y Año Nuevo en esta semana están saliendo. Amén, guárdese, cuídese, escuchemos. La Rosa de Sarón. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Amén. Es el lirio del valle de las flores. Amén. Él es la rosa blanca y pura rosa de de Sarón. Cristo es la vida Amén. y amor de los amores. Él es la eterna fuente. Bendiciones, bendiciones. Dios lo bendiga abundantemente.